Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul rompe el silencio con una declaración que pone punto final a toda posibilidad con Burak Özçivit. Ya no quiero que su nombre aparezca ni en mis recuerdos, dijo la actriz con una frialdad que nadie esperaba. ¿Qué pasó para que Neslihan cerrara ese capítulo de forma tan definitiva? Todo ocurrió durante una entrevista en un programa especial de fin de año, donde se reúnen diferentes figuras del mundo del espectáculo para hablar sobre sus logros, planes y reflexiones personales. Neslihan, siempre elegante y de hablar pausado, sorprendió al responder con firmeza a una pregunta que muchos evitaban formular: ¿qué significó Burak Özçivit en tu vida? La respuesta fue tajante. Fue una etapa. Aprendí. Pero ya no quiero hablar de él. Ni siquiera deseo mencionar su nombre, dijo, dejando atónitos a los presentes. El ambiente se tensó por segundos, pero Neslihan mantuvo su postura firme, sin titubear. Ya no hay espacio para personas que me hicieron dudar de mi valor. Me reconstruí y esa versión de mí que lo aceptaba ya no existe. Según fuentes cercanas, esta decisión no se tomó de la noche a la mañana. La actriz habría pasado por un proceso largo de introspección y transformación personal tras una relación que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, siempre estuvo en el foco de los rumores. Los fans de ambos detectaban miradas, silencios y gestos que delataban algo más allá de lo profesional. Durante el rodaje de aquella serie que los catapultó al éxito, la química entre ellos era innegable. Era imposible no notar cómo se buscaban con la mirada entre escena y escena, comentó un antiguo miembro del equipo técnico. Sin embargo, todo se desmoronó con el paso del tiempo y, según algunos allegados, con actitudes frías y ciertas traiciones emocionales que Neslihan nunca perdonó. Nunca había escuchado a Neslihan hablar con tanta determinación. Esta vez es definitivo, dijo su representante al salir del programa. Y es que la actriz ha estado trabajando arduamente en su crecimiento personal, alejada de escándalos y concentrada en proyectos que la llenan a nivel profesional y emocional. Fue una historia que, aunque muchos idealizaron, tuvo un costo emocional muy alto para mí, agregó la actriz durante la entrevista. Aunque no dio detalles, sus palabras dejaban entrever heridas que siguen sanando. Perdoné, pero no olvidé. Y ahora, simplemente, decidí soltar para siempre. La reacción del público no se hizo esperar. Las redes se llenaron de comentarios apoyando su decisión. Algunos aplauden su valentía, mientras que otros se muestran sorprendidos por la dureza de sus palabras. Pero lo que queda claro es que Neslihan Atagul no tiene intención alguna de revivir un capítulo que considera cerrado. No hay vuelta atrás. Y lo más fuerte vino justo al final de su participación en el programa, cuando la presentadora intentó suavizar el momento y cerrar con una nota positiva diciendo: «Pero seguramente conservas buenos recuerdos». La respuesta de Neslihan fue directa y sin adornos. Algunos recuerdos también pesan. Prefiero hacer espacio para lo que viene, no para lo que fue. Los medios no tardaron en hacer eco de sus palabras, interpretando este gesto como el cierre definitivo de una etapa que muchos fans aún se negaban a soltar. Y es que, más allá de los rumores, las esperanzas de una reconciliación o de una nueva colaboración artística entre ellos seguían latentes en redes sociales. Pero esta vez, la declaración de Neslihan fue tan clara como demoledora: no hay futuro para ese vínculo, ni siquiera en forma de memoria. Un detalle que no pasó desapercibido fue el gesto simbólico que hizo la actriz al finalizar la entrevista. Mientras se despedía de la audiencia, retiró discretamente un anillo que llevaba en el dedo anular de su mano derecha. Aunque no hizo mención al respecto, las redes estallaron con interpretaciones. ¿Era un regalo de Burak? ¿Un símbolo de esa etapa? ¿Un acto de liberación emocional? Nadie lo sabe con certeza,
pero muchos lo vieron como un cierre visual perfecto de lo que ya se había dicho con palabras. En paralelo, algunos periodistas intentaron obtener una reacción de Burak Özçivit. Durante una aparición pública en un evento de marca, fue abordado por los medios con preguntas sobre las declaraciones de Neslihan. Fiel a su estilo reservado, evitó responder directamente. Sin embargo, su expresión cambió notoriamente al escuchar el nombre de ella. No tengo nada que comentar, fue lo único que dijo antes de retirarse. Pero según testigos, su incomodidad fue evidente. Desde entonces, se ha hablado mucho sobre la forma en la que ambos han manejado la situación. Mientras Neslihan ha optado por la transparencia emocional y la determinación, Burak parece seguir el camino del silencio. Algunos opinan que esto lo deja en una posición vulnerable frente a la opinión pública, otros, en cambio, creen que su silencio es simplemente otra forma de cerrar el ciclo. Lo que no se puede negar es que esta ruptura simbólica ha marcado un antes y un después en la narrativa mediática de ambos. Lo que antes eran especulaciones, guiños y teorías de fans, ahora ha sido reemplazado por una certeza dolorosa: no hay regreso. Estoy en paz. Por primera vez en mucho tiempo, puedo decir eso sin miedo, concluyó Neslihan. Sus palabras no solo resonaron entre los espectadores, sino también entre aquellos que han vivido amores que dejaron cicatrices. Y es que su testimonio no fue solo sobre un hombre, sino sobre un proceso de amor propio, de renacimiento y de valentía emocional. Desde aquel día, la actriz ha continuado con sus proyectos profesionales sin mirar atrás. Actualmente se encuentra en la preparación de una nueva serie internacional, donde interpretará a una mujer que se reinventa tras una gran pérdida. Algunos consideran que el papel parece inspirado en su propia historia, pero ella lo niega: actuar no es revivir lo que fui, sino dar vida a lo que puedo ser. Así, Neslihan Atagul no solo cierra un capítulo con Burak Özçivit, sino que también redefine su narrativa personal en el mundo del espectáculo. Ya no es solo la actriz talentosa con una historia romántica del pasado. Ahora es símbolo de superación, de fuerza y de una claridad emocional que no todos se atreven a mostrar frente a las cámaras. Una historia que comenzó con susurros de amor y termina con una declaración firme: no quiero que su nombre esté ni en mis recuerdos. Una frase que, sin duda, pasará a la historia como uno de los momentos más impactantes de la televisión turca de los últimos años. ¿Y ustedes, qué opinan sobre la decisión de Neslihan de cerrar definitivamente ese capítulo? ¿Creen que fue muy dura o simplemente valiente? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse para estar al tanto de las historias más impactantes del mundo del espectáculo.